Hasta que lleguen a la casa. ¿Y por qué no hacen Zoom ahí nomás en el UNIR, digo yo? Va ahí mismo en la facultad, agarran ustedes que son cancheros con el celular. Eso lo que me está diciendo vos es que espere un poquito más todavía, ¿no? Bueno, son las 13:08, espero hasta las 13:10 y largamos. De todas maneras, podemos ir hablando en general. Hoy nos toca otro tema de la histología endocrina. Hoy vamos a abarcar más bien tiroides y paratiroides. Y vamos a seguir dejando para la semana que viene lo que va quedando, ¿no? Así que, a ver, espérense un poquito, tengo que sacar números. Bueno, yo voy a ir ya, aunque sea compartiendo. Pon acá eso mismo. Vamos a ver. Vamos a hacer las cosas con tiempo, che, porque si no, después se me arma un lío a mí. Acá está. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Ay, qué bonito. Bueno, a ver. Bueno, ayer, recuerdan ustedes, fue la primera diapositiva, bueno, la primera figura que les mostré, y vimos estas tres que están arriba, las tres charlas iniciales. Esta vez vamos a ver tiroides y paratiroides. Y vamos dejando estas tres para la semana que viene. Bueno. Vamos a empezar un poquito a hablar de la tiroides, que quiere decir escudo, el escudo. Y ahí está escrito en latín, o en lo que sea. Esta es una glándula que la describe como el escudo este señor, Wortham, que él era holandés. En un libro, cuando él escribe Adenografía, se llama el libro, y bueno, y en el año ese, 56, él describe a la glándula tiroides y la llama el escudo, porque tiene forma de escudo, ya lo vamos a ver. Y ya lo saben ustedes porque ya hicieron anatomía o están haciendo anatomía. Pero en realidad no fue el primero él en describir la tiroides, sino que otra vez, ¿quién nos aparece acá? Don Vesalius. ¿Se acuerdan que el que describió la pituitaria? Bueno, en el año 1543 habla de glándulas laríngeas también. Eran grandes observadores estos. Miraban, miraban y bueno, lo que aparecía, viva la pepa. Y don Leonardo da Vinci, incluso antes que él, si ustedes se fijan por las fechas, ¿sí? Antes que estos dos, habla de que había glándulas a ambos lados de la laringe. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo observaban, cómo miraban, qué interesante. Y claro, no tenían los medios que tenemos nosotros ahora, ¿no? Desde la histología hasta la biología molecular, hasta la inmunohistoquímica, bueno, lo que sea. Pero ahí está la presentación de la glándula tiroides, el escudo, y ahí está el escudo. Una foto, creo que está en el Paulina, o ROS, como le llaman ustedes. Lo que dice ahí es simplemente lo habla desde el punto de vista anatómico, que no tengo por qué dárselo yo, ustedes lo deben saber mejor que yo. La tiroides tiene dos lóbulos y un lóbulo central ísmico que sale hacia arriba, que se llama piramidal y que se lo ven un 40% de los casos, y esto pues son remanentes del tracto tirogloso, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito de embriología. Aparte, para que sepan más, todavía en la mayoría de los casos este lóbulo piramidal está tirado hacia la izquierda del paciente, ¿no? Hacia la izquierda, sería nuestra derecha, pero del paciente, o sea, en el humano más hacia la izquierda. Bueno, por eso ya es muy finito. Y a su vez tienen acá las cuatro glandulitas paratiroides que se indican con esta manchita amarilla, para que vayan ya tomando un poquito de vuelo. Pero vamos a empezar a hablar un poco de la tiroides. Bueno, un poquito de embriología porque es importante saber. Ustedes, si recuerdan, el origen es en el piso de la boca, el foramen secum, que acá lo tienen. Vamos a empezar por esta figura, el piso de la boca, el foramen secum, que es endodermo, y desde ahí algo se va yendo hacia abajo, que es el
tracto tirogloso, que es el que va a llevar a formar la tiroide, los lóbulos laterales que se ven acá, a los costados. Es el conducto tirogloso o tracto tirogloso que migra caudalmente para abajo. Bien, y a su vez forma los dos lóbulos laterales de la tiroide. Estos lóbulos laterales de la tiroide son los formadores de las células foliculares. Bien, hasta ahí estamos bien. Sigamos un poquito más con la embriología. Eso es tiroides sobre todo, punto, con sus lóbulos laterales. Ustedes recuerdan embriológicamente que tienen las bolsas faríngeas, 1, 2, 3, 4 y una 4/5 por ahí que le llaman, pero digamos 1, 2, 3 y 4. Las que nos interesan son la 3 y la 4. La número 3 y la 4 que está por acá. Che, que no me da esta flecha acá. 3 y 4. ¿Por qué? Porque de la bolsa faríngea 3 nace la paratiroides 3 y el timo. Bien. Y de la 4 nace también algo de tejido tímico, pero nace la paratiroides 4. O sea, la 3, la 3. La 4 da la paratiroides número 4. Ambas emanan tejido tímico. Ese tejido tímico junto con las paratiroides migran. La 3, que está acá, está ahí, está acá, baja con el timo y se va a ubicar en esta posición el timo, donde tiene que estar, ¿no es cierto? Zona anterior del mediastino, y la paratiroides 3 se queda pegadita a la tiroides, la 3. La 4, que está acá, entra derecho. El camino es mucho más corto el de la 4. La paratiroides 4 entra y se queda en el tercio superior de la glándula tiroides. O sea que la 3 se va bien abajo. La 4 se queda ahí nomás. Digamos, entra y se terminó el partido. Y desde el punto de vista embriológico puede traer un poquito de tejido tímico también. Pero a ustedes lo que les interesa saber es que la 3 y la 4 forman la paratiroides 3 y la 4. La que está arriba, en este caso, que es la 3, se va abajo. Y la que es 4, que está abajo, se va arriba. Es más o menos para que nos entendamos. Porque después va a aparecer otra bolsa acá, que le llaman quinto saco branquial, otros le llaman cuarto quinto, porque un pedazo o algo, que da origen, siempre el endodermo, ¿no?, a lo que se llama cuerpo último branquial. Y en ese caso, nosotros la ponemos en la cuarta directamente para no hacer lío. Algunos anatomistas decían cuarto quinto, bueno, como quieran. Pónganlo en la cuarta bolsa faríngea o entre la cuarta y si es que hay un remanente de quinta. Ahí nace desde el endodermo también lo que se llama cuerpo último branquial, que también migra hacia el centro de los lóbulos laterales de la tiroides, junto con la paratiroides 4. Recuerdan, la 4 se mete derecho y el cuerpo último branquial también se mete derecho ahí. Y tiene importancia por la histogénesis y la embriología de la célula C, porque este cuerpo último branquial es el que va a dar origen a la célula C. También puede dar origen a algunas células foliculares. Mayormente lo da los lóbulos laterales que vienen con el tracto tirogloso. Pero también este cuerpo último branquial, que está acá situado, ¿sí?, que viene acá hasta el medio, nos pueden dar células foliculares, algunas que se incrustan. Y también a los así llamados nidos celulares sólidos, que ustedes jamás lo escucharon hablar. Y es un tema que a mí me ha llevado años, he investigado mucho ese tema, y ya les voy a mostrar qué son los nidos celulares sólidos, porque son remanentes del cuerpo último branquial. Muy interesante por su anatomía en biología, por eso va a ser chiquito nomás y cortito. Y por último, volvemos a nombrar las paratiroides y las pongo junto al lado de esta manchita amarillenta, que es donde están, en donde se sabe que hay 4 glándulas paratiroides, esa es la medida y ese es el peso. Eso todo es anatomía pura, para que ustedes ya seguramente lo van a aprender oportunamente. Habiendo dicho eso,
hagamos una submicroscopía, digamos, un menor aumento, y acá tenemos una glándula tiroides coloreada con hematoxilina y eosina, con los famosos folículos tiroideos, que es la forma en que se disponen las células de la foliculares de la glándula tiroides, y los lobulillos están cercados o rodeados por tejido conectivo laxo, o sea que cada lobulillo debe tener entre 20 y 25 folículos. Esa es la manera que se dispone la glándula tiroides. Obviamente, desde la cápsula de la glándula hacia adentro, penetra ese tejido conectivo laxo y la va dividiendo en lobulillos. La cápsula en sí es tejido conectivo denso no organizado y también puede haber tejido conectivo laxo, como ocurre en todas las glándulas endócrinas. Muy bien. Eso un poquito para que tengan una idea de la embriología. Todo es origen endodérmico. Antes se decía que las células C eran originadas en la cresta neural, o sea, de origen neuroectodérmico. Ya no es así. Cambió todo. Bien, de ahí la importancia de que antes se lo llamaba sistema PUD por una hora, ya no se lo llama más así. Ahora, sistema neuroendocrino difuso, y ahí entra justamente la célula C, es una de las células que entra en ese sistema. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con el pasar de la clase. La histología de la glándula tiroides. La unidad estructural y funcional, obviamente, es el folículo tiroideo, ¿sí? Y acá tenemos compuesto por células foliculares, epiteliales, cúbicas, simple, que rodean una luz que contiene material de tipo coloide. Entonces, esto es un folículo. ¿A dónde está la flecha? Acá está. Esto es un folículo. ¿Sí? Esa es la unidad estructural de la glándula tiroides. Ahora, ustedes fíjense que dentro o entre estos folículos hay otras celulitas que son de citoplasma más abundante, claro, que son llamadas en su momento, se las llamaban células claras. Bueno, esas son las células C, que se ubican también en el folículo tiroideo, ¿sí? Sin sobrepasar la membrana basal. Están por dentro de la membrana basal, pero tampoco llegan a la luz. Por esto estas células son de tipo endócrinas individuales. En cambio, estas células son células endócrinas epiteliales. ¿Se acuerdan la definición que dimos? Epiteliales, ¿por qué? Porque tienen superficie. Ya vamos a ver una microscopía electrónica. Tienen superficie, pero también producen hormonas que van a la sangre, pero son de tipo epitelial. Las epitelioides eran como las células estas C que ven acá, pero varias, cúmulos, grupos, digamos, nidos, ¿sí? Pero sin salida al exterior. Directamente la secreción va a los vasos capilares. Glándula muy irrigada, fíjense, todas las glándulas son muy irrigadas. Este es un capilar, este es otro, este es otro. Eso que está ahí es un glóbulo rojo. Este es otro glóbulo rojo, porque ustedes ya van a ver en sistema cardiovascular, cuando vean capilares, los capilares generalmente se definen porque entra un solo glóbulo rojo en la luz. Si entra más de un glóbulo rojo, ya no, ya tiene tendencia a tener otro tipo de nomenclatura. Pero no nos vayamos del tema. Y recuerden, los capilares en las glándulas endocrinas son fenestrados. Bien, sigamos. Este es el folículo tiroideo, entonces ya lo hemos descrito. Célula folicular, epitelio cúbico simple, con algunas claras que están acá de núcleo de citoplasma abundante, que son las células C seguramente. Y si hacemos inmunomarcación, recuerdan que hablamos para tiroglobulina, el anticuerpo específico, en este caso es para tiroglobulina, el secundario es contra el primario, es inespecífico. Y el terciario es para darle color nada más a la inmunoperoxidasa, que es el color marrón que se ve acá. Entonces, si nosotros aplicamos anticuerpo antitiroglobulina, y se va a colorear todo lo que tiene tiroglobulina, que es la proteína que está acá en el lumen del folículo y que también a veces entra un poco a la célula cuando se produce el proceso de hormonogénesis, ¿sí? Las células también tienen un poquito de marrón adentro, si se fijan, y es tiroglobulina que ya comieron, las células adentraron para ir lisándola y formando las hormonas tiroideas. Esa es inmunomarcación, un ejemplo. Si yo esto en vez de tiroglobulina le hubiera hecho calcitonina, todo esto me da negativo.
todo esto me da negativo, blanco, como el color del tejido conectivo que está acá. No hay nada, no hay coloración. Claro, si me aparece una celulita por ahí positiva, es porque es una de estas células C que se colorean para calcitonina. Bien, pero sigamos. Esta es una microscopía electrónica. En la microscopía electrónica tenemos una célula folicular que es epitelio cúbico con microvellosidades, o sea que dan a la superficie, este es el coloide, acá está la tiroglobulina, y al dar a la superficie, por más que formen hormona, se las llama células epiteliales endócrinas. No son células neuroendocrinas, son células epiteliales endócrinas. La diferencia con la epitelioide, recuerden, es que la epitelioide es como esta, pero nada más que no da luz, no va hacia la luz, son conglomerados, están todas ahí juntitas, amuchadas, y cuando segregan la proteína, que es la hormona o lo que sea, se va directamente a los capilares. La célula folicular, ¿qué hace? Tiene vellosidades, tiroglobulina, muchos lisosomas. Cuando requiere hormona tiroidea, la célula adentra tiroglobulina de acá, que es donde se forman las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, por un proceso obviamente más complejo, pero lo hagamos simple, se meten en los lisosomas y en el lisosoma la tiroglobulina es destruida, catabolizada y le saca la T3 y la T4 en el lisosoma a la tiroglobulina. Esa T3 y esa T4, que son las hormonas tiroideas, se van al citoplasma, difunden, llegan a la membrana basal y se meten en el capilar. Esa es la manera que trabajan estas células. Bien, epiteliales endócrinas. Dan a la superficie, producen T3 y T4. Muy bien. Esa es la función, producir T3 y T4, ¿no es cierto?, para esta célula a la larga. ¿Y cuál es a su vez la función de las hormonas tiroideas? Yo no les doy mucho más de esto, ¿por qué? Porque esto es química, chicos, y fisiología, pero sí tienen que saber que se llama triiodotironina y tetraiodotironina o tiroxina. Ese es el nombre de las hormonas tiroideas finales. ¿Bien? ¿Y en qué intervienen? Bueno, eso también fisiología, en el crecimiento, en el metabolismo basal, producción del calor corporal, el desarrollo del sistema nervioso en fetos y niños, que cuando no anda bien la tiroides de un chiquito, hay que corregirla lo antes posible. ¿Para qué? Para que el chiquito no haga un retardo mental, porque es importante el trabajo de estas hormonas en la niñez. De ahí que existe el famoso programa de la pesquisa del hipotiroidismo neonatal, se llama. Todos los chiquitos, chiquitas que nacen, se les hace dosaje de T3 y T4 y TSH para ver cómo anda la tiroides. Y uno de cada 6.000 más o menos tiene esas hormonas, digamos, cambiadas para abajo. Hay un hipotiroidismo leve, moderado o severo, dependiendo de la patología, uno de cada 6.000 nacimientos, chicos. O sea que fíjense que es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Y si lo pesquisan, ahí nomás el endocrinólogo le injerto, le da directamente el tratamiento con hormonas tiroideas, cosa que el chiquito, la chiquita, tengan una vida normal, un crecimiento normal y el sistema nervioso sea normal, el de ellos, y no lleguen al retardo o a la oligofrenia. Bien, que en su momento eso, bueno, producía otras cuestiones que es más para la anatomía patológica, que lo veremos cuando estemos en tercer año. Hasta ahí estamos con la célula folicular. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a entrar en la otra ahora. Vamos No, a entrar. profe. ¿Sí? Nada. No, profe. Bueno, el otro componente del folículo, como les dije, son las células C, porque son productoras de calcitonina. Si hacemos inmunomarcación para calcitonina específica, que ya les expliqué, ¿ve? Las células C dan color marrón. No así las células foliculares, porque estas no tienen por qué producir calcitonina. Bien, al revés de esto. Si a este preparado le hago tiroglobulina, esas celulitas que son positivas van a ser negativas y todas las demás positivas.
Y al revés, si a este preparado le hago calcitonina, este que está acá, todo va a ser negativo y a lo mejor 2 celulitas sean positivas como estas que están acá. Eso se llama inmunohistoquímica. Las células C ocurren, es decir, la población de células C en la glándula tiroides es del 0,1%, como dice, o sea que es ínfima. Son intrafoliculares, no están así. No están así, pero en general ustedes tienen que decir que son intrafoliculares, son grandes de citoplasma claro, como se ve acá, y no conectan con el coloide. Por ejemplo, esta es una célula C, productora de calcitonina. Fíjense la cantidad de vesículas productoras de hormona que tienen. Son células de tipo neuroendocrinas. Están cercanas, pegadas a las células foliculares. Esta es una célula folicular, una de estas. Es esta. Y este es el coloide. Pero la célula C no llega nunca al coloide. Está por debajo, es decir, por encima de la membrana basal, o sea que compone el folículo, pero no sobrepasa hacia la superficie. Por lo tanto, son células neuroendocrinas, células epitelioides individuales, le llamaríamos, si se acuerdan. ¿Bien? Esa es una célula C. Entonces, las células C, aparte de ser intrafoliculares, en general, por eso le dije, tengamos cuidado con esto si queremos ser exquisitos, ¿sí? También pueden aparecer a nivel parafolicular. Acá ustedes ven que están dentro del folículo. Para ver si está dentro del folículo o no, tienen que hacer microscopía electrónica y van a ver que la membrana basal pasa por afuera. ¿Bien? O sea que seguramente son intrafoliculares, son las corrientes, las estándar, pero también a veces se agrupan en manera parafolicular, o sea, adyacente al folículo por fuera de la membrana basal, en los nidos celulares sólidos que son componentes o remanentes del cuerpo último branquial, y ya van a ver cuando yo les muestre las figuritas, en los así llamados folículos mixtos también, que son folículos compuestos por ambas células folicular y parafolicular, ¿sí? Con secreción de mucina, pero eso es mucho para ustedes. Y después tienen los famosos folículos de célula C. ¿Quién iba a pensar que la célula C, que nunca alcanza la superficie, de lo que siempre se dijo, también pueda hacer folículo? Entonces, acá es una célula neuroendocrina o endocrina individual, si recuerdan, ¿sí? Pero acá es una célula endocrina epitelial porque alcanzan la superficie. Y justamente en el IUNIN, un par de años atrás, hemos presentado un trabajo en función de estas células que producen folículos también, la célula C. Ahora ustedes, si le dicen eso al docente, si no está el docente en el tema, puede ser que le diga, ¿cómo? No puede ser, le van a decir que son estas nada más. Bueno, entonces tengan cuidado, chicos, ¿no? Digan que son estas en general y la otra, bueno, guárdenla como conocimiento o si quieren díganselo. Y si no, díganle, eso dijo el doctor Arache, se no queda otra. ¿Bien? Ojo con eso, nada más le digo, pero bueno, de todas maneras no creo que se llegue a tanto, ¿no? ¿Y qué función tiene la hormona que segrega la célula C? C de calcitonina. Es una hormona hipocalcemiante, al revés de la hormona paratiroidea. Todo al revés. La PTH, hormona paratiroidea, es hipercalcemiante. La calcitonina es hipocalcemiante. ¿Sí? ¿De qué manera? Inhibe la resorción e incorporación del calcio al hueso. Inhibe eso. Bien, inhibe la resorción y estimula la incorporación del calcio al hueso. Es decir, el calcio lo saca de la sangre. Bien, lo saca de la sangre y lo mete en el hueso. La paratormona, la hormona paratiroidea, al revés, lo saca del hueso y lo mete en la sangre. Bien, bueno, pregunta, chicos, que ya estamos hechos con tiroides prácticamente. Estamos bien, sigamos. Ahora sí, va un tercer componente que eso se lo escribí al doctor Polina hace 2 o 3 años atrás, diciéndole que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque generalmente los libros de histología hablan de célula folicular y célula C, nada más. Y sí, me lo aceptó, lo que pasa es que como son vestigios del cuerpo último branquial, como se ve acá, son nidos de células celulares sólidos, porque no se ve luces.
generalmente en estos nidos, son los vestigios del cuerpo último branquial. Ustedes recuerdan que yo les mostré la figura, que el cuerpo último branquial, que está en la bolsa faríngea 4 o 4/5, se mete en la tiroides y va al centro del lóbulo lateral, parte superior, tercio superior a medio, en el centro de los lóbulos laterales. Ahí se mete. Y de ahí, estos vestigios, ¿qué hacen? Ahí se produce, largan las células C, porque estos vestigios del cuerpo último traen la célula C a la tiroide, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que después la distribuya por la tiroide. Entonces, esto a veces uno se encuentra con estos cosas, sobre todo los patólogos cuando vemos, y muchos patólogos me han dicho, doctor, esto parece una metástasis, que soy de un cáncer, o me parece células de la piel, no saben qué. Bueno, sabiendo que es así, entonces ustedes se quedan tranquilos y saben que son nidos celulares sólidos de tiroides, que es un componente normal. Es un vestigio del cuerpo último branquial, y en mis estudios, como le dije yo en el año 85, creo que fue, ya 40 años, es decir, he producido este dibujo yo en la revista Acta Anatómica, una revista importantísima de anatomía, en inglés tal, obviamente, en donde demostré que los nidos celulares sólidos, demostré la posición anatómica de esto, que los nidos celulares sólidos están en los lóbulos laterales de tiroides, son centrales en tercio medio y superior, nunca en el istmo. Nunca. Si ustedes encuentran algo así en el istmo, piensen que es cualquier cosa y no un cuerpo último branquial o un solid cell nest. ¿Sí? Y bueno, sí, puse 1985 para acordarme, y yo hice la figura de tiroides porque hice un estudio grandísimo desde niños, es decir, en vida postnatal, desde niños de días hasta adultos de 90 y pico de años. Y en ambos casos encontré que la mayoría de estos vestigios se encontraban en el tercio medio a superior, zona central de los lóbulos laterales, la mayoría. Por ahí, claro, alguno le pifia y se va un poco más abajo, pero eso es biología, chicos. Pero fíjense, si ustedes juntan esto con esto, lo ponen a esto, arriba de esto, se dan con que la mayor densidad está en el tercio medio a superior, zona central de los lóbulos laterales de tiroides. ¿Y qué se ven en estos cuerpos últimos branquiales, con estos vestigios? Lo interesante es eso. Acá hice una inmunomarcación para calcitonina. Ya sabemos lo que es la calcitonina. Y se demostró que las células productoras de calcitonina, que son las que están acá oscuras, las marrones, son mucho más frecuentes cuanto más cercanas se encuentran a los nidos celulares sólidos. Y obvio, eso lo hizo el profesor Hedinger. Janssen era el primer autor, Hedinger era el senior autor, que fue uno de mis maestros también, Hedinger, y él encontró eso. Y es lógico, porque el cuerpo último branquial viene, se enclava acá y larga la célula C. Por eso las células C son mucho más frecuentes cuanto más cercanas están al nido celular sólido en las tiroides. Imagínense que para hacer estos estudios hay que hacer cortes seriados, uno tras de otro, son estudios grandes de japoneses, que hay que cortar las glándulas, y bueno, eso me tocó hacer a mí también. Y justamente hablando ahora de las células C, en este caso que estábamos hablando acá, de Janssen y colaboradores, el grupo de Hedinger, Wolf, que es un autor norteamericano, estudió la célula C, no el cuerpo último branquial ni los nidos celulares sólidos. Yo creo que ellos ni sabían que existían. ¿Y qué demostró este hombre? Que también en la célula C, fíjense, se encuentran dispuestas en el mismo sector que están dispuestos los nidos celulares sólidos, lo cual es lógico, chicos, es lógico, porque tiene que estar cerca del cuerpo último branquial la célula C, ¿no es cierto? Por definición directamente, y nunca en el istmo, ni esto, ni la célula C. Bien, eso es, se los doy así, es mucho más largo de lo que tendría que haberse los dado, la verdad. Esto tenía que ser una ráfaga, pero ya que tienen al experto, que soy yo en el tema, se los digo para que les quede ya claro lo que son los nidos celulares de tiroides sólidos. Si es que alguna vez lo escuchan por ahí mencionar o alguna cosa como esa pasa, ustedes ya saben algo más de tiroides, que hay un tercer componente epitelial que es célula folicular 1, célula C2 y nidos celulares sólidos 3. Fíjense que dentro de los nidos celulares sólidos, adentro también hay células C, adentro. Y las van largando, las va tirando para los costados formando, ¿no es cierto?, el sistema de células C.
Y he demostrado en cortes histológicos que cada 2 o 3 milímetros en glándulas tiroides, en 200 glándulas tiroides cortadas cada 2 a 3 milímetros, y cada taco coloreado con hematoxilina eosina. Así que fíjense si no es un gran trabajo bien de japonés, y había que encontrar esto, y en los donde yo encontraba esto le hacía inmunomarcación y otras cosas más. Y demostré que el 60% de las glándulas tiroides tienen los nidos celulares sólidos. O sea que no es un hallazgo circunstancial, sino que es un hallazgo normal. Y 60% porque las corté cada 2, 3 milímetros. Si lo hubiera cortado cada micrón o cada 10 micrones, obviamente hubiera encontrado más. ¿Me entendieron esa parte, chicos? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, 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 ¿no es sí, cierto? profe. Sí. Es un cuentito esto, nada más. Bien, bueno, esto me llevó mucho tiempo porque esto me llevó a estudiar muchas otras cosas más y descubrir otras cosas dentro del complejo último branquial en tiroides. Y bueno, una gran satisfacción y obviamente dar un gran paso a la histogénesis de los tumores de tiroides, en donde hay celularidad mixta, ¿no? Que viene de la célula C y de la célula folicular. Y esto lo explica, pues. Esto lo explica. Antes no, antes se decía la célula folicular endodermo, la célula C neuroectodermo. La célula C es una célula PUD, por lo tanto es neuroectodérmica, y no es así. No es así, ya eso lo vamos a ver bien cuando veamos sistema neuroendocrino difuso. Esto es lo único que me interesa, que ustedes lo entendieron y sepan que existe esto. Y esa es la conversación que tuve con mi amigo el doctor Polina, por carta le hicimos, ¿no es cierto? Y bueno, él lo encontró muy interesante todo esto, pero bueno, estas cosas, si ustedes las van a incorporar en un libro de estudiantes, no vale la pena. ¿Por qué? Porque es muy poco comparado con lo que es digamos, el cuerpo de la glándula tiroide, ¿no es cierto? Es poco, pero para los patólogos hay capítulos de nidos celulares sólidos en la patología tiroidea. ¿Por qué? Porque sirve para hacer los diagnósticos diferenciales y para hacer otras cuestiones más. Entonces, este es un verdadero capítulo en los libros de patología, no así en los libros de histología. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Fíjense esto que interesante. Y les muestro esto como curiosidad y nada más. Los famosos folículos de célula C. Esta es inmunomarcación para calcitonina. Fíjense, un folículo totalmente conformado por célula C, otro, acá. ¿Ven? Que tiene una luz y las células que se tiñen para calcitonina. Mientras que hay otros que tienen de las dos, tienen positivas y negativas. Las negativas deben ser células foliculares típicas, ¿no? Porque así es como se mezclan normalmente. Acá tienen otra foto, fíjense, este es un folículo tiroideo, nada de células C, son todas foliculares, por eso no se colorean con calcitonina. Si yo a esta le hago tiroglobulina, va a dar todo el efecto opuesto. Lo que es negativo es positivo, lo que es positivo es negativo. Y fíjense qué interesante, acá otra estructura folicular con una luz en el medio, exclusivamente compuesta por células C. Y acá tenemos un grupito parafolicular, no está dentro del folículo de célula C. Por eso les decía que la célula C tiene múltiples ubicaciones dentro de la tiroides, pero es dentro de un margen chiquito, pequeño, en la zona del cuerpo último branquial. Y esto, si a ustedes les interesa, le pueden preguntar ahí. Ahí está descrito mi hijo, él ha trabajado en esto. Hace 2 años hemos presentado un trabajo, y él ha trabajado meticulosamente haciendo un conteo, mediciones, etcétera. No sé si lo conocen a mi hijo, a Rodrigo. Él es adscripto de la cátedra de histología y patología. Creo que ahora dejó de ir un poco a histología porque no tiene tiempo, pero a veces va a él a histología. Así que si lo ubican, Rodrigo se llama, y les interesa hablar del tema, pregúntenle, él sabe mucho de esto, porque él ha hecho ese trabajo, ¿no es cierto? Un poquito con mi supervisión, por supuesto, pero es de él el trabajo. Y fíjense qué interesante, hematoxilina eosina, una técnica común y corriente, estas son células foliculares, y miren qué bien que se ve este pequeño folículo acá. Células claras, con citoplasma abundante, núcleos regulares, formando una luz en el medio. Ese folículo es la célula C, como el que se ve acá. Y en este caso son células ya epiteliales endocrinas. ¿Por qué? Porque dan a la luz del coloide, ¿bien? Y producen la hormona. Esto es prácticamente todo, son células foliculares, capaz que esta ya se hace más parafolicular, pero ven que hay cierta diferencia.
de la célula folicular clásica, los núcleos más hipercromáticos, a la célula C, productora de calcitonina, citoplasma abundante. Y esto es una tiroides humana. Y en el humano es rarísimo poder detectar a la célula C, aunque sea sospechar, salvo que hagamos esta inmunomarcación de una, ¿no? Pero sin embargo, fíjense como nosotros, decir Rodrigo, las encontró. Zonas que estaban llenas de células C, fue y la sección siguiente, que era hematoxilina eosina, las miró y bueno, hizo una especie de estudio, digamos, sobrepuso, ¿no es cierto?, los vidrios, digamos, por decir así, porque eran secciones seriadas, y bueno, y se da con que esto, por ejemplo, podría tranquilamente haber sido esto. Bien, pero bueno, eso a título de curiosidad nada más. Muy bien. Hasta acá cumplimos, creo, con el tema de tiroides. Vamos a entrar en paratiroides. ¿Qué preguntas tienen para hacer de tiroides? No hay preguntas. Vimos todo. No quedó nada para preguntar. Bueno, vamos a la paratiroides ahora. ¿Bien? ¿Sí, chicos? ¿Entramos? ¿Paratiroides? Sí, profe. Sí, Sí. profe, sí. Muy Sí, bien. Sí, Muy- profe. Vamos a la... Ah, paratiroides. Este señor que está acá es el doctor Sandstrom. Fíjense qué joven que murió, 37 años tenía. Era un depresivo, brillante, pero muy depresivo. Bueno, se suicidó y fue el primero que describió la paratiroides en humanos en el año 1880, 9 años antes de su suicidio. Lamentable, sueco. Bueno, les muestro un poquito así de historia para que sepan, pero miren ustedes, ¿no? Los científicos. Qué bárbaro, qué le habrá producido esa depresión al hombre este? Bueno, no se sabe. Pues se suicidó. ¿Qué va a hacer? Una mente brillante. Entonces, habiendo dicho eso, ya hemos hablado de la embriología de la paratiroides al principio, ¿sí? Sí. Ya hemos hablado de la anatomía de la glándula tiroides. Ya hemos dicho cuántas paratiroides hay. Ahora hablemos un poco de qué es de la histología, pero un poco empecemos por el menor aumento, la paratiroides como órgano endocrino, bien, como órgano endocrino. Tiene una cápsula, generalmente tejido conectivo laxo, tiene trabéculas que se meten, ¿sí? La dividen en cordones y folículos a las células de ahí, de la glándula, a la tiroides, no hacen verdaderos lobulillos en la paratiroides. En la paratiroides son realmente como adentraciones así de tipo, como planchas que se meten como lengüetas y punto, pero no hacen bien un lobulillo. Bien, pero bueno, de todas maneras, es simplemente una curiosidad. Y acá tienen la cápsula, tejido conectivo laxo, pero también puede ser denso, a veces mínimamente denso, en fin, no es tan matemático el asunto de las cápsulas, ¿bien? Y de los tejidos laxo y denso. A veces sí, otras veces hay intermedios, pero de todas maneras no importa. Entonces, el órgano en sí tiene una cápsula, hay trabéculas, yo diría planchas también, o como nidos sólidos, porque esto es un nido sólido, ¿no es cierto? No es una trabécula, esto es una trabécula. Si recuerdan cómo definimos en un principio la histología de las glándulas endocrinas, que son como cordones también, ¿por qué no? ¿Sí? Y folículos, también tiene la paratiroides algunos folículos chiquitos, pero ustedes no se metan en eso porque si no, bueno, otra vez puede armarse el lío. Recuerden que yo soy un anatomopatólogo especialista, soy general, pero hago sobre todo endocrina y trabajo mucho en la parte normal de histología, biología molecular y lo que se le y embriología de las glándulas endocrinas, sobre todo tiroides y paratiroides. Entonces yo les puedo decir eso porque yo lo he visto. Y quizás acá, fíjense, hay un pequeño foliculito, ¿ven? Ahí, ¿eh? Compuesto por células de la paratiroide con una luz. Pero no hay que complicarse con eso. Ustedes siempre digan, tienen la cápsula, hay trabéculas que se meten, se forman cordones y folículos, no digan folículo ocasionalmente si quieren, y ya les digo, si el docente les dice algo, díganle, mire, el doctor Arache, vayan, quéjense con él. Entonces yo les voy a explicar bien que, bueno, cuál era la situación, que no es para que se ponga mal nadie. Y a su vez la paratiroides tiene células adiposas, adipocitos.
Acá hay vasos sanguíneos, ¿sí? Blood vessel, blood vessel. Bien, que están mostrando alrededor de la glándula. Una glándula muy chiquita. Ahora, ¿qué tipos de célula componen la glándula paratiroide? Tenemos la célula principal, que es esta que vamos a ver acá, que son estas que están acá, no las rosáceas, sino las que no son rosáceas, que son las que segregan la hormona paratiroidea. Son pequeñas, poligonales, redondeadas, núcleo central regular, y estas acá sí son células epitelioides. ¿Por qué? Porque son conglomerados y no tienen superficie de salida. Entonces ahí sí son células epitelioides. Bien, por otro lado, tiene otro componente celular, aparte de la célula principal, que es esta, como les dije, poliédrica poligonal, núcleos regulares, citoplasma generalmente tirando a claro, ¿bien? Y en conglomerado, o sea que se comportan como células epitelioides. Y fíjense ustedes, una foto de un libro, vamos a decirlo de paso. Miren acá, son las células, pero han formado un pequeño microfolículo. Ven que hay folículo en la paratiroide. Pero bueno, ustedes remítanse a esta parte. Y hay otro tipo de célula que se llama oxífila. Oxífila quiere decir que es eosinófila. Y acá las ven. También, ¿ven? Estas células más eosinófilas son oxífilas. Estas menos eosinófilas son las células principales. ¿Bien? Célula principal, célula principal. Célula oxífila. Y acá hay algunas que ya se están haciendo oxífilas, que a veces se las llama intermedias, ¿no? Pero ven cómo se va haciendo la transición. ¿Y qué pasa con estas células oxífilas? Son acidófilas grandes, como acá. Son menos frecuentes y aumentan con la edad. Por ejemplo, en los niños adolescentes no van a haber células oxífilas en la paratiroides. Es un proceso del envejecimiento, llamémoslo así si quieren. Pero ya de la mitad de la edad adulta para arriba se ve, y cuanto más grande el paciente o el individuo a quien se le saca la glándula, más células de tipo oxífila se van a ver. O sea que aumentan con la edad. Y por otro lado, antes de llevarlo a otra cuestión más de las paratiroides, tenemos las células adiposas que vimos acá y que vimos acá, también aumentan con la edad. O sea, células osífilas y células adiposas aumentan con la edad. Cuanto menos grandes son, cuanto más chicos son los individuos, los pacientes, aquellos que le sacan la paratiroide, menos células oxífilas y menos células adiposas hay en el parénquima, mezclado con el parénquima les estoy hablando, ¿no? Y si hacemos una inmunomarcación para hormona paratiroidea, en este caso, fíjense qué lindo está. La paratiroides, paratiroides, está pegada a la tiroides, ¿sí? Yuxtatiroidea. Acá tienen folículos tiroides negativos para hormona PTH, para paratormona. Pero acá tienen la glandulita que está llena positiva marrón para hormona paratiroidea, que es lo lógico. Si a esto le hacemos tiroglobulina, esto va a ser todo positivo y esto va a ser todo negativo. Es cuestión de saber cuál es el anticuerpo específico que usa. Todo lo demás que viene por atrás para la coloración es inespecífico. Es lo mismo para todos. Bien, y después tenemos a la ultraestructura, o microscopio electrónico de transmisión, perdón. Tenemos la célula principal, que es esta que está acá, que muestra gránulos secretorios, ¿se acuerdan? Como la que mostró la célula C. Tiene mucho glucógeno y lípidos, y la célula oxífila, esta que está acá, es oxífila porque está llena de mitocondrias. La mitocondria le da eosinofilia al citoplasma. Muy bien. Sigamos, si se puede. Ah, no, y ahí se terminó la parte de esta parte. Preguntas hasta ahí. Paratiroide fácil, es algo chiquito. Células principales, células osífilas y adipocitos. El adipocito y las células osífilas aumentan con la edad. En la niñez, en la adolescencia prácticamente no se ven. Y la célula principal es la que produce hormona paratiroidea. ¿Bien? Muy bien. Seguimos un poquito más entonces, si es que hay algo más, veamos. No, no me da para más. Ahí está. Fíjense lo que es. Esto ya es una cosa interesantísima. Miren. Este señor, Sir Richard Owen, ¿bien? Este era un gran científico, biólogo,
y este llegó a ser el director del Museo de Historia Natural de Londres. Si alguna vez van a Londres o a Nueva York, ambos tienen un museo de historia natural, es impresionante las cosas que pueden llegar a ver. Y este hombre fue el director, y fíjense que está con un hueso de un dinosaurio. Bueno, era un gran investigador, y él es el que describió por primera vez la glándula paratiroides. La glándula paratiroides la describe en el rinoceronte. Después viene Sandstrom, que es el que se suicidó, que la describe en el humano. Pero la primera descripción es en el rinoceronte, que le dice un cuerpo glandular compacto, pequeño, bla, 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 y acá está la flecha. Este es un rinoceronte, la zona ósea del cuello, y la flecha está marcando esto, me imagino yo, ¿no es cierto?, que es la paratiroide que él describió, un cuerpo glandular, decía él. Él lo presentó oralmente al trabajo en el 50 y lo publicó en el 62. Ahora, qué interesante, ¿no? Miren ustedes, ponerse a estudiar en un rinoceronte y ubicar una glándula paratiroidea que de por sí debe, medio centímetro mide una glándula paratiroidea en el humano. Y en un rinoceronte hay que tener ganas realmente, ¿no? Agarrar semejante animal. En un rinoceronte unicornio. Ustedes saben que hay 5 tipos de rinoceronte. El unicornio es el de la India. Y este rinoceronte lo habían traído al museo, digamos, al zoológico de Londres. Lo habían traído al rinoceronte, bueno, para mostrar un zoológico. Pero ¿qué pasa? Un día me lo encuentran muerto al pobre rinoceronte. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y claro, Owen, un gran científico, y bueno, hay que estudiar, ver, todo eso nos va a enseñar la biología, que bueno, y no sé, lo estudió tan bien que ahí demostró o descubrió la glándula paratiroides por primera vez. Ahora, ¿qué le había pasado al rinoceronte? Ustedes saben qué le pasó al rinoceronte, por qué había muerto. ¿Se imaginan qué puede ser? A ver, tírense 2 o 3. Difícil, ¿no? Una puede ser una enfermedad, ¿no es cierto? Algo le pasó. Bueno, no, yo les cuento. El elefante lo mató. El elefante del zoológico lo mata al rinoceronte porque ustedes vieron que los animales son territoriales. Y esto lo pusieron al rinoceronte, grandote, junto con los elefantes. Y ese elefante lo liquidó, mijo, porque vos no sos de mi familia, vos sos algo raro. Por esa razón muere ese rinoceronte, y bueno, y ese rinoceronte que por lo menos sirvió seguramente para muchas otras cosas más en cuanto a investigación y para que se describa por primera vez la glándula paratiroides, que es la que nosotros sabemos que existen también en los humanos, y ahí la describe Sandstrom, como les dije. Muy bien, y ahí se terminó paratiroides y se terminó tiroides. Y no hay nada más por hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O estamos No, bien? profe. ¿Estamos fusilados? Más o Mucha menos, información de golpe. mucha información de golpe. Bueno, dejen la historia de lado. A ver, voy a dejar de compartir acá. Dejen la historia de lado y